Continuamos con la segunda entrevista. En esta ocasión estamos con el profesor José Luis Campos García. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Primero, ante todo, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo que entendemos que ser profesor en la UMA seguro que quita demasiado tiempo. No, muchas gracias a vosotros. Yo dispuesto a lo que necesitéis, ¿no? Así es. Perfecto. Sobre todo queremos centrarnos en tu vida como músico en México, que nos interesa bastante, pero tengo que mencionar un poco, pues eso, más o menos lo que haces en la universidad. Eres profesor de postproducción y ambientación sonora, también redacción de mensaje publicitario y haces teoría de la comunicación. Y también en el máster de creación audiovisual y artes escénicas, también soy profesor y tengo una asignatura allí. Lo tengo, pero bueno, ya. Perfecto. Antes de empezar con las preguntas, me gustaría conocer un poco qué es Trolebús, ¿no? ¿Qué es Trolebús? ¿Cómo surgió y qué es realmente? Porque seguramente mucha gente que esté viendo el vídeo, alumnos, puede que no conozca esta historia y sería interesante que nos la contases. Claro. Bueno, además de que era es un sistema de transporte, un trolebús, es básicamente un autobús eléctrico, es el nombre de un grupo de rock mexicano del cual yo formé parte de ese proyecto, ¿no? Fueron, pues, será 15 años en las que estuve yo participando, sí, desde 1985 hasta 1999, casi 15 años, ¿no? Y nada, fue un grupo de la Ciudad de México en un momento histórico muy interesante, donde había una movida mundial de rock en español que de alguna manera tuvo su semilla aquí en España, ¿no? Y como una persona que tiene su grupo allí en México, que está bien, ¿no? Que digamos más o menos está haciendo un proyecto que es interesante, ¿cómo una persona así acaba en otro país, en España, siendo profesor de la universidad? Bueno, pues hay muchas circunstancias, ¿no? Primero hay un aspecto generacional, porque claro, yo cuando estuve involucrado en la música era muy joven, ¿no? Y ya después había que ya no vivir del cuento, ¿no? Hay que ver que de alguna manera en la parte ya madura, bueno, tenía que, y ahora sí que circunstancias personales, de pareja, de familia y todo esto, pues ya te alejaron un poco a poco a la música, ¿no? Aunque yo de todas maneras siento que hay una continuidad, ¿no? Con lo que yo hacía en Trolebús y luego lo que yo hago como profesor en comunicación audiovisual, ¿no? Vale, pues hay muchas circunstancias, ¿no? Hay muchos... para empezar, por ejemplo, cuando tenía 25 años, me dicen que voy a terminar dando clases en Málaga, en España, pues no me lo creería, ¿no? Hay muchas circunstancias que son imprevisibles, ¿no? Que en los 90 yo haya conocido a Mila Correa, mi esposa, tuvo que ver mucho, ¿no? Con respecto a eso. Luego, yo siempre, cuando me preguntan esto, digo, ¿qué hago? ¿Cómo llegué aquí? Pues hay dos razones, una académica y una amorosa, ¿no? Por decirlo así. Una por... mi esposa, que es española, que es de aquí, yo la conocí en México, vivimos ahí 2 años y después decidimos movernos para acá, ¿no? Y bueno, ya si quieres ver los más detalles, hay por ahí una entrevista que me hicieron en México sobre todo lo que es, de alguna manera, mi biografía, y lo podéis consultar con respecto a eso, ¿no? Pero de todas maneras yo creo, con respecto a, ahora sí, pensando en la música, el proyecto del Trolebús en realidad sí era un proyecto artístico musical, pero quiero aclarar que también nosotros cuando iniciamos este proyecto no había una aspiración a vivir de la música, ¿sabes? Básicamente era en el espíritu de aquellos tiempos, estamos hablando a mitad de los años 80, lo que nos importaba más era comunicar mensajes a través de canciones, ¿no? Y eran como mensajes en términos políticos realmente, ¿no? El grupo era realmente un pretexto para difundir una crítica social en el contexto mexicano, ¿no? Era básicamente eso. Nunca pensamos profesionalizarnos ni hacernos vivir, o sea, lo que pasó es que después el grupo, después de tantos años, sí que fue profesionalizando un poco, fue creándose un público, y después cuando yo decido hacer el cambio, porque hay que pensar que yo, paralelamente a la música,
yo estaba estudiante de comunicación audiovisual, entonces, en México. Entonces, yo veía muy vinculado, o sea, muy relacionado mi formación académica con lo que yo estaba haciendo en la parte musical, ¿no? Entonces, cuando llego aquí en España, fíjate, yo cuando llego no tenía ni idea de que iba a terminar dando clases, porque yo tuve unos trabajos en el ámbito de la comunicación y comunicación digital en concreto. Y después, ya estando aquí, yo logro una beca del gobierno mexicano para hacer estudios de posgrado, ¿no? Estudios de doctorado, que son los que me abren la puerta para empezar a dar clases. Primero en Sevilla y luego en Málaga, ¿no? Bueno, nos ha hecho un resumen bastante claro de los motivos. Sí, aunque voy a cambiar un poco el orden de la entrevista, pero me parece más interesante la temática de la música de Trolebús, esa temática social. Cuando dedicabais tiempo a componer, ¿pensabais más en el aspecto musical propio de queremos que esto suene bien, o más bien el aspecto reivindicativo de en la sociedad, de el lugar donde vivíais y los acontecimientos que se estaban dando en ese momento? Bueno, estaba esa parte de conciencia, de querer hacer, pero quiero ahora también reivindicar que había una parte muy lúdica, muy de que nos gustaba hacerlo, de que disfrutábamos y era un placer enorme tocar con tus amigos, ¿no? Pero el espíritu era muy doméstico. Estamos hablando de un grupo muy local, o sea, es decir, nosotros cogíamos la guitarra y poníamos a cantar y a tocar o a componer, como también podíamos coger un balón e irnos a la calle a jugar un fútbol, una partida de fútbol, ¿no? Era el espíritu más bien de jóvenes, ¿no? Que querían pasársela bien, ¿no? Con respecto a eso. Y yo la verdad que era curioso porque yo creo recordar, porque fue hace muchos años, que empezamos en la música como una broma, como porque nosotros veíamos a nuestros contemporáneos que querían ser estrellas de rock o querían ser que se lo tomaban muy en serio, y nosotros no nos lo tomábamos en serio, lo hacíamos para jugar, ¿no? De hecho, gran parte de nuestras primeras canciones son satíricas, son realmente para, en el lenguaje local de la Ciudad de México, burlarnos de muchas cosas, ¿no? Burlarnos de los medios, burlarnos del gobierno, burlarnos de muchas cosas. Entonces eran canciones satíricas. Lo que nos sorprendió, lo que nunca esperábamos, es que eso iba a llamar mucho la atención. De pronto empezó a haber un público, siendo un grupo underground, un grupo muy, muy subterráneo, muy marginal, empezamos a ver que iba mucha gente a nuestros conciertos, ¿no? Y nosotros ni sabíamos cantar, ni, bueno, en términos de los parámetros que de alguna manera la industria de entretenimiento era lo que difundía en los medios, ¿no? Entonces, fue un aprendizaje constante. En ese momento, como que empezamos a darnos cuenta que teníamos que ensayar más, aprender más música, aprender a cantar, ver otras técnicas para ofrecer mejor el producto, ¿no? Y claro, todo esto requiere un tiempo, una dedicación, y hay que recordar de que en ese momento tenés que compaginar el grupo de música con tu carrera, con tu carrera académica, sí, mejor dicho. Por tanto, ¿cómo era compatibilizar una cosa con otra? ¿Era muy difícil? ¿Tenías en alguna que otra ocasión que dejar algo para poder hacer otra cosa? ¿Cómo lo compaginabas? Es que era muy, muy curioso. Por ejemplo, todo lo que era lo que requiere un grupo musical es muchísimo trabajo, ¿no? Pero que en ese momento no lo percibes así, porque te gusta, porque te sientes mucho placer en hacerlo. De hecho, en un género como es el rock, en esos entonces que no había ninguna academia de rock. Y en los conservatorios no te enseñan a hacer rock. No sé si ahora mismo se tocan ya algunos autores, algunos músicos importantes, ¿no? Pero en ese momento todo es muy artesanal. Si tú revisas la historia del rock de muchos países, es un género urbano que se hace de una forma, primero, muy artesanal, ¿no? Son un grupo de amigos que quieren tocar, que tienen la opción de acceder a los instrumentos, a la tecnología, y empiezan a mosquitos. Además, claro, todo esto motivado por los grupos que has escuchado antes, ¿no? Nosotros, por supuesto, en los años, yo en mi juventud, en la adolescencia, oía a los grupos ingleses, americanos y todos que me gustaban mucho, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos, ¿por qué optamos por este género? Porque también era un género que en ese momento era el que mejor
transmitía muchas de las inquietudes de los jóvenes mexicanos urbanos de aquel entonces, ¿no? Y bueno, y claro, yo lo compaginaba un poquito, claro, con la carrera, con, como podía, ¿no? Como surgía. Además, con necesidad laboral también, porque bueno, aunque vivía con mis padres, yo me independicé muy pronto, ¿no? Y tenía que salir. Llegó un momento en que sí fue sostenible el grupo, pero como también por errores propias nunca nos planteamos que fuera un proyecto sostenible, llegó un momento en que ya a veces estábamos siempre rayando la precariedad, ¿no? Con respecto a la música, siendo que era un grupo que sí, de alguna manera tenía alguna difusión, ¿no? Y teníamos cierto público. Ahí sí fue también incapacidad nuestra, ¿no? Porque estamos hablando de años en que no existía internet, ¿no? No existían redes sociales ni nada de eso. Todo era a base de intentar entrar en la radio, algunas radios, no en todas, y de intentar casi el boca a boca, ¿no? Explotarlo de alguna manera, ¿no? Porque me recuerdo que así como ensayábamos, nos íbamos algunos días a repartir flyers, ¿no? De nuestros conciertos a los mercados, ¿no? O donde estaban los jóvenes, ¿no? Y esa era una manera como de difundirnos, así era. Te digo que eran condiciones muy artesanales, ¿no? De producción musical. No es como era ahora, ¿no? Ahí, aunque no esté prevista la pregunta, pero sí que me parece muy interesante hacerla, a ver la respuesta que nos puedes dar. Pero después de tanto tiempo, es verdad que lo has comentado, ahora hoy en día es mucho más sencillo sacar proyectos de este tipo gracias a internet. Después de tantos años, ¿no lo recuerdas como con añoranza y te dan ganas de volver de alguna manera, de volver a crear el grupo, de volver a crear música? ¿O lo ves ya como algo del pasado y que no entra un poco en tus planes en la actualidad? Bueno, si tú te refieres, Santi, a lo que es montar un proyecto, un producto, ¿no? Que vas a ofrecer conciertos y que vas a grabar y todo eso, yo lo veo complicado porque por falta de tiempo, básicamente por falta de tiempo. Ganas no me quedan, no me sobran, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no he dejado de seguir componiendo, ya tengo la guitarra y cuando puedo, pues toco aquí, por ejemplo, en el máster, participo de alguna manera, ¿no? Pero ya no me centro yo como cantautor o como si fuera el foco, como el creador. Yo siento, desde hace muchos años yo sentí que ya lo que yo había ofrecido en el contexto de lo que era el medio musical, fueron 6 álbumes, 15 años de conciertos, de ensayos y todo eso. Yo sentí que en mi papel, estoy hablando de los finales de los 90s, era aportar a los que vienen, a los nuevos creadores, a los músicos, aportar mi experiencia, ¿no? De alguna manera, ¿no? Fue en los años, por ejemplo, que participé en unos talleres de creación en México y luego lo curioso fue en el ámbito de lo que es la comunicación audiovisual, ¿no? Ya en el ámbito universitario, que eso fue interesante. Mira, yo recuerdo cuando era joven, me gustaba mucho la música y de hecho yo me planteaba, cuando mis padres me preguntaban, ¿qué vas a estudiar? Yo decía, yo quiero estudiar música, ¿no? Pero claro, mi padre, por ejemplo, siempre estuvo, siendo que él había sido músico, en unos años, me dijo que no, que nada de eso, que la música era un hobby, ¿no? Lo típico, ¿no? Dice, tú tienes que hacer una carrera y no estudiar música. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es lo más relacionado al rock, ¿no? Que era la música que a mí me gustaba? Pues los medios de comunicación. Y dije, bueno, pues por ahí podría ser. Y luego ya, cuando yo desde estudiante me di cuenta que efectivamente había un vínculo muy grande, ¿no? Sobre todo en los géneros de música urbana con los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ahí yo sentí que toda mi inquietud musical sí tenía continuidad, tanto desde mis estudios y luego ya como profesor, ¿no? De hecho, la música es una parte importantísima en la comunicación audiovisual, ¿no? Aunque se le deberían incluso poner más atención, por eso, bueno, ya es otro tema que ya hablaremos, ¿no? Con respecto a eso. Pero yo sí veo una continuidad. Claro, ahora yo con la música, de hecho, mi tesis doctoral trató sobre lo que era el uso de la música en la era de internet, ¿no? Ahí publiqué un libro sobre eso, varios artículos,
Y como investigador, pues es un tema que me sigue llamando la atención y que lo sigo trabajando, ¿no? La verdad es que la música en cierta forma te sigue rodeando. Eso no se ha separado. Por tanto, si te hiciese la pregunta de qué es lo que más te gusta del audiovisual, me respondería la música. Bueno, pero vamos a extenderlo más. Me gusta el sonido. Porque la música antes de arte, antes que por ejemplo, de todo lo que es el producto, las canciones, los videoclips y todo, es sonido, ¿no? Y entonces el sonido, yo recuerdo mucho un autor que se llama un cantautor, Jaime López, ya lleva muchos años, que es mexicano, que dio una definición muy bonita de lo que era la música. Y él decía que era la ciencia de la acústica artística, ¿no? Y a mí me gustó mucho esa definición, y que es verdad, porque si te das cuenta, muchos músicos modernos, contemporáneos, buena parte dentro de su aprendizaje no se limita solo al ámbito de lo que es el lenguaje musical, también es el uso de las tecnologías, ¿no? Y si tú revisas, hay una gran parte de las producciones, grabaciones, conciertos, de que hay mucha experimentación, ¿no? Si te das cuenta, el movimiento de rock evoluciona también con la evolución de los medios, ¿no? De los medios de difusión y los medios de reproducción sonora, ¿no? Te das cuenta, hay una serie por ahí que se llama Soundbreaking, que me gusta mucho, que te habla de esto, de que los estudios de grabación en los años 60, años 70 son laboratorios de sonido, ¿no? Los productores están experimentando, los músicos están experimentando muchas cosas, ¿no? Y los Beatles mismos, ¿no? Los Rolling Stones hicieron experimentos que luego descubrieron estándares de grabación, ¿no? Entonces, este acercamiento al sonido de esta forma científica o experimental, a mí me apasiona mucho y me atrae mucho, ¿no? Y es algo que incluso intento yo motivar a mis alumnos, ¿no? Con respecto a eso, ¿no? A este acercamiento al sonido, ¿no? Hay que decir algo que tampoco quiero que sea una queja, pero sí es verdad que me gustaría tratarlo como para que quede latente y que la gente cuando vea esto lo sepa, ¿no? Y que se puede buscar alguna solución que se intente hacer. Y es que dentro de nuestra carrera de comunicación audiovisual, el tema del sonido es algo que se toca, no vamos a decir que no se toca, pero llegamos a la conclusión de que se toca poco. Porque a lo largo de la carrera de estos 4 años solamente disponemos de 2 asignaturas que además son optativas. Cosa que no comprendo cuando hay otra asignatura, como por ejemplo fotografía, que es obligatoria. Que hay, por ejemplo, en primero, si no recuerdo mal, o en segundo, en los 2 años tenemos fotografía, digamos, como teoría y como también práctica y técnica. Entonces, ¿por qué no se hace desde las instituciones? O no sé quién estará, digamos, quién organiza el tema de las asignaturas, ni quién las crea, ni nada. Pero ¿por qué no se trabaja más para que dentro de una carrera universitaria que es el audiovisual, que precisamente es audio y visual, ¿por qué el audio está tan maltratado? ¿Por qué no se trata tanto? ¿Y qué podemos hacer los alumnos para luchar, para obtener algo más en ese aspecto? Claro, bueno, ahí te doy mi punto de vista personal con respecto a eso. Fíjate que eso no es un problema exclusivo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga, ¿no? Ese problema lo ves en la Universidad de Sevilla también, porque yo he dado clases ahí también. Y hay muchas instituciones universitarias que es de comunicación audiovisual, que extrañamente hay esta, ¿no? Siendo que hay el reconocimiento pues, evidente de que en un producto audiovisual el 50% es el sonido, ¿no? De una película, de una serie, es que es el sonido como elemento comunicativo. Entonces llama la atención que esté como este papel tan secundario, bueno, ya no solo secundario, sino que marginal, ¿no? Que tiene el sonido, ¿no? Cuando es una parte fundamental. Hay, por ejemplo, temas que deberían tratarse con mayor detenimiento. Simplemente la microfonía tendría que ser un curso entero, ¿no? De microfonía, ¿no? Con respecto a eso. Y yo no sé si, claro, aquí meterte... yo he tratado de indagar, yo sé que cada 5 años se renuevan los planes de estudio, ¿no? Y los profesores podemos proponer determinadas asignaturas, ¿no? Yo quiero proponer una sobre musicalización, otra de microfonía, sí, hay que abrirse más hacia el sonido, ¿no? Y hay necesario una sobre
audio digital, ¿no? Sobre los nuevos nos estamos quedando atrás de todas las innovaciones que están surgiendo con respecto al sonido. Aquí necesarísimo que hubiera una asignatura sobre sonido envolvente, sobre el mezcla en sonido envolvente. Bueno, hay una cantidad de temas que luego tú lo ves, mi experiencia como profesor, en productos trabajos que te entregan los alumnos, que visualmente son una virguería, o sea, que son buenísimos, pero el sonido te deja mucho que desear, ¿no? Y luego son con aspectos muy básicos, simplemente de cuidar a la hora del rodaje determinados aspectos que son solucionables, solamente tener claro cómo es el comportamiento del sonido y cómo puedes captarlo, cuál es la mejor manera de captarlo, cómo manejar los planos. Son aspectos tan básicos que, por ejemplo, son muchos temas que intentamos darlo dentro de eso, y también una falta de cultura muy grande con respecto a lo que es el sonido, y eso es, a veces tenemos que recordar algunos conocimientos que yo creo que los transmitieron en el instituto, ¿no? Pero que hay que retomarlos otra vez con respecto a eso, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con eso, de que el sonido está muy minusvalorado y que tendrían que hacer. ¿Qué pueden hacer los alumnos? Presionar. Yo creo que hay que seguir presionando. También hay un papel de los profesores, también nosotros, de presionar también para que haya mayor formación sobre el sonido. Yo también me doy cuenta que es tremendo, porque yo me siento muy mal cuando yo, caminando en los pasillos de la facultad, te encuentras carteles de cursos de técnico de sonido, ¿no? Y están pegados en los carteles. Y están como que parece que ese tipo de formaciones se las han delegado a instancias privadas, ¿no? Que les cobran un dineral y a veces, por experiencia que me han dicho, pues sí, aprendan ciertas cosas, pero que no con la mayor profundidad, ¿no? Entonces yo creo que no está mal. Por ejemplo, parece ser que han emergido estos negocios alternos a la universidad que complementan. La gente, por ejemplo, que está muy interesada en sonido, que las opciones que le dan es acudir a este tipo de cosas, ¿no? Luego, que sí es verdad que a lo mejor en posibles másters intentamos, por ejemplo, el máster que se hace aquí de creación audiovisual y artes escénicas, de mejorar o perfeccionar ciertos conocimientos sobre el sonido, ¿no? Pero todos siempre estamos de que son contenidos tan extensos y tan poco tiempo para abordarlos, que sí, de un momento dado nos sentimos muy presionados en ese sentido, ¿no? Yo quiero agradecer también el apoyo que yo he tenido de parte de la parte técnica e institucional de la facultad, cuando yo he solicitado, por ejemplo, mejores altavoces, mejores sistemas de producción, me lo han atendido, ¿no? De hecho, hay un laboratorio que tiene un sistema de sonido fantástico, y eso gracias a que yo lo solicité y los técnicos me apoyaron en eso, ¿no? Y bueno, pero nos hace falta más cosas, más grabadoras, mejores micrófonos, en actualizarnos. Yo sé que está ahí Juan Carlos muy pendiente de eso, y siempre él tiene el apoyo, ¿no? Y cuando los alumnos, que deberían también dentro de su formación tener como el conocimiento del uso de los platós de grabación, ese también es una parte que nos apoya mucho los técnicos, siendo no ese su papel, ¿no? Y entonces yo ahí agradezco mucho a la parte de los técnicos que siempre nos han apoyado en esta parte del sonido, ¿no? Pero hay que hacer más cosas, ¿no? Ahí queda. Ojalá en el futuro vaya evolucionando un poco la universidad y se llegue a un punto en el que el sonido tenga un protagonismo tanto como la imagen. Vamos a ir terminando con un par de preguntas sobre ti en concreto, y lo vamos a hacer desde el aspecto de profesor de la universidad. ¿Qué es lo peor de ser profesor y qué es lo mejor? O sea, durante tu día a día, ¿qué es las experiencias buenas, positivas que te llevas y cuáles son las malas que dices, vaya, esto no me gusta, ojalá cambiase? Bueno, es una percepción muy personal, claro, estoy hablando de mi experiencia docente. Yo, por ejemplo, por respecto a las quejas, ya te diré, pero con respecto a lo que ha significado para mí como experiencia vital, es que para mí fue todo un descubrimiento, ¿no? Yo no me planteaba ser profesor, lo descubrí accidentalmente. Cuando yo, terminando mi doctorado, el Departamento de Periodismo de la Universidad de Sevilla me invitó a empezar las clases, ¿no?
Entonces yo me fui formando en esta parte. Yo no sabía que tenía, además que disfruto mucho dar clases, ¿no? Es una experiencia muy, muy, muy grande. Tuve cierta experiencia en México también, de hecho también por intercambios, he ido también a dar algunos cursos de posgrado en universidades mexicanas y he tenido alguna experiencia también. Bueno, pero básicamente esta carrera la he desarrollado aquí en España, ¿no? Y yo puedo decir sin ningún problema de que he tenido, por parte de todos los alumnos con los que he tenido a mi cargo, ningún problema, todo ha sido genial. O sea, yo a veces les digo que aprendo más de vosotros que ustedes quizá de mí, ¿no? Porque cada curso me aportáis más cosas. ¿Qué es lo malo? Una de las cosas malas, pero ya es muy personal, es el darte cuenta lo viejo que te vas haciendo, ¿no? Porque yo veo cada curso un reto, porque veo los chicos que están... ellos son los espejos en los que estoy viendo cómo está cambiando el mundo, ¿no? Y cómo están cambiando las cosas. Fíjate tú, de pronto yo cuando empecé a dar clases y hablarles a alumnos de videojuegos, siendo ellos unos expertos, unos usuarios expertos de videojuegos. Pero bueno, lo tenemos que enfocar desde el ámbito académico, ¿no? O desde el ámbito de lo que son las series o lo audiovisual, ¿no? Normalmente es curioso, es una paradoja muy grande en comunicación audiovisual, porque te estás formando alumnos que ya son expertos en todos esos temas, ¿no? ¿Cuál es entonces nuestro papel, no? Es cómo, por ejemplo, cómo canalizar toda esta experiencia como usuario de la comunicación, como consumidor del audiovisual, para la creación, ¿no? Y es un poquito el papel que yo me he propuesto, ¿no? Alentar la creatividad en todas sus formas. Animar a los alumnos a que no se corten, a que se expresen en las mejores condiciones de total libertad y que hagan suyo, ¿no? Los medios o los canales para expresarse, ¿no? A veces quizá lo frustrante, lo que a mí no me gusta, es esta sensación de la poca salida laboral, profesional que tienen nuestros alumnos, ¿no? Esta sensación de que ves de pronto que nuestra facultad se convierte en una fábrica de parados es terrible, ¿no? El ver tan poca salida y que tú desde tu ámbito como profesional no puedas darles mayores esperanzas, ¿no? Claro, ahí tiene que ver mucho lo que tú te propones como comunicador en el futuro, ¿no? Y ahí tiene que ser un proyecto muy personal también, el que tú te tomes en serio tu formación, el que no te atengas solamente a lo que te ofrece la universidad, sino que tú mismo tienes que hacerte responsable de que toda tu producción tenga esa salida fuera del ámbito universitario, ¿no? Perdón que te diga. No. Entonces, eso es un poquito también lo que yo me he propuesto, ¿no? Porque es desesperanzador cuando te pregunta un alumno en medio de una clase, oiga, profesor, ¿y esto me sirve para conseguir trabajo? Entonces es tremendo, ¿no? O que reciba mails de alumnos de otros pasados que llevan 3, 4, 5 años buscando y que nunca entra nada y me preguntan, oiga, si me voy a México, ¿cree que encontraré algo? Es muy triste esta situación, ¿no? Pero es una cuestión que tiene que ver con el contexto histórico, social, económico que estamos viviendo y que bueno, que tenemos que empujar para generar los cambios para que estos temas para que pueda tener salida profesional toda esta formación, ¿no? Y no haya esta sensación de que estás perdiendo el tiempo en haciendo una carrera de comunicación. Y ya, la verdad es que es muy importante lo que has dicho. Y bueno, ojalá en un futuro, pues nosotros cuando salgamos de aquí tengamos alguna, por lo menos, oportunidad, opción. Que eso nunca se sabe también, pero es verdad que la situación aparentemente parece mala. La gente cada vez estudia más, pues precisamente porque no encuentra trabajo, pero ojalá eso en un futuro vamos a desear que cambie, ¿no? En un futuro. Yo te puedo comentar que yo he sido testigo de muchísimo talento en esta facultad, de mucha gente, en todos los ámbitos, tanto como escritores de guiones, como en manejo de cámaras, incluso como en sonido también, ¿no? Hay gente, el perfil del alumno de comunicación es un perfil muy artístico, muy creativo, ¿no? Muy inquieto de sus realidades y todo esto, ¿no? Entonces yo sé, a mí sí siempre me da mucha fuerza para confiar en que, yo lo que le digo, confiar en nuestras propias ideas y defenderlas, ¿no? Y expresarlas con la libertad que merecen, ¿no? Con respecto a eso, sí. Me gustaría acabar porque más o menos yo creo que estamos bien,
o sea, hemos hecho una entrevista muy, muy completa y la verdad es que estoy muy contento de poder, y además, no sé, es que es algo bonito para mí también poder realizarle una entrevista sabiendo todo tu historial y tu pasado. Pero ya para acabar me gustaría terminar con una palabra. Esa palabra es el significado que tú le ves a la música. O sea, si tuvieses que definir la música con una sola palabra, ¿cuál sería? Pues yo creo que es el medio de comunicación del alma, la música, por decirlo así, en lo que se me ocurre. No se podría definir con una palabra. Ah, con una palabra. Sí, con una palabra. Solo una palabra. Una sola palabra, la música. Un sonido. Pero bueno, es que es difícil, ¿no? Podemos construir una... Bueno, vamos a poner con una frase, con una construcción. sí, con una oración. El sonido, por ejemplo, una oración, yo había dicho como el sonido del espíritu y todo, bueno, ya suena así un poquito, pero yo creo que es la música es la oportunidad de sacar afuera la emoción. Pues yo creo que con esto podemos terminar. Y como al principio lo vuelvo a repetir, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y mucha suerte con este trabajo. Y nada, pues seguir adelante, ¿no? Hay que seguir luchando. No hay que nunca venirse abajo por nada. Y no, para nada. Hay que seguir. Así que nada, lo dejamos aquí. Vamos a lo siguiente del directo.